Abrimos entonces la carta de Jacobo o de Santiago y nos vamos al capítulo 3. Bien, por fin arrancamos el capítulo 3. Pero en el 2.26. Bien, sí, leemos el 2.26 como enganche, dice: porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Y arrancamos, el 3 dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas por un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y agua dulce. Como dijo el profeta Julio Iglesias, agua dulce y agua salada. Bueno, ¿qué les parece este texto? Es un bálsamo en nuestra alma. ¿Por qué te pusiste así, Jacobo, con estos hermanos? Venía tan bien. Bueno, Jacobo ya había hablado acerca del dominio propio de la lengua antes. Vamos a leer unos textos. Acá se reparten micrófonos. Sergio es el encargado microfonero. Quien quiere leer, esto no es obligatorio tampoco, ¿no? Quien quiere leer, agarra el micrófono. Vos lo agarraste primero, Sergio, así que se lo vas a dar a María Marta. María Marta va a buscar Santiago 1.19 y 1.26, y el otro micrófono lo pasamos del otro lado, así no se ofende, el otro grupo no se ofende. Y vas a buscar Santiago 2.12. Bueno, ¿qué estaba pasando aquí? Porque tenemos que también contextualizar. Recordamos que Jacobo envía esta carta a quienes, A los judíos. judíos cristianos, que eran perseguidos y se habían ido de Jerusalén, ¿sí? A lo que se llama la diáspora, ¿sí? En su transitar, obviamente, estos hermanos fueron despojados de muchos de sus bienes, perdieron quizás sus familias y tantas cosas más que la persecución, incluso a los cristianos a lo largo de los siglos nos ha pasado. Digo nos ha porque me incluyo en ese cuerpo de hermanos míos que nos antecedieron y que también por su carga y su obra también estamos nosotros hoy acá. Estamos en un lugar lindo, cómodo y libertad, y también esto ha sido manos de hermanos que nos han precedido antes, por la gracia de Dios, ¿no? Y es también nuestro deber generar un legado a quienes, a los niños que hoy están arriba, también aprendiendo su palabra. Entonces, la introducción dice: los hermanos a quienes Santiago se dirige han visto la forma en que Satanás puede usar la lengua en medio de ellos. Cuando sube la presión por causa del sufrimiento, también sube el uso destructivo de la lengua. Estos creyentes sufren una persecución severa. Tal persecución produce un interés egoísta en la defensa de sí mismo. Recuerden que en el capítulo anterior él habla de la fe sin obras y tenía que ver con esto, ¿sí? Se habían quizás preocupado demasiado en ellos y habían perdido de vista al hermano necesitado. Dice: así que ellos se dedican a protegerse y no se ayudan los unos a los otros. Cuando alguien les hace mal, existe la tendencia natural de querer defenderse y atacar a quienes les hagan daño. En este esfuerzo, la lengua es un instrumento clave, ¿sí?
un pequeño contexto de lo que podría estar pasando allí, pero sin duda la palabra de Dios tiene palabra para la actualidad, para nosotros. ¿O acaso no hay rivalidades? ¿No? Desde el núcleo familiar hasta donde se juntan personas y están mucho tiempo juntas, empiezan los problemas, ¿no? Así que bueno, leemos esos textos, María Marta, Santiago 1:19 y 1:26. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea dado para oír, dado para hablar, dado para airarse. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Bien, el 1:19 dice: Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea dado para oír, dado para hablar, dado para airarse. Bien. Me parece que Pronto para oír, perdón. Sí, porque estaba sonando, estaré leyendo otra versión, digo, Pronto para oír. es un lema que tenemos en casa. pronto para usar lentes. Perdón. Bien. Esta vez eso es porque, para que presten atención, por eso lo hice solamente. Porque se trata de escuchar. Y las dos veces. Las dos veces, está bueno. Bueno, el cerebro quedó ahí grabada esa palabra. Bien, este texto no hace falta hacerle exégesis para nada, ¿no? Y el 2:12, micrófono. Así hablar y así hacer, como lo que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. No, lo puse mal ese texto ahí. A ver, ahí me equivoqué yo, ¿eh? Todos nos equivocamos. Bueno, después por ahí se los paso, pero es la religión, esa es el texto. Si alguno se cree religioso entre vosotros, ¿dónde está? El 26 es el que leí antes. Ah, ese es el listo. 1.26. Justamente porque dijimos, hoy que nos digan religiosos nos ofendes, ¿no? Vos sos religioso, ¿a quién le gusta? No. Pero en la época esa el religioso era una autoridad espiritual. Entonces que te digan que sos religioso, ajustabas la corbata, ¿no? Entonces Santiago le está diciendo, ustedes se ponen en un lugar de autoridad espiritual, dicen que son religiosos, si no refrenan la lengua, si no tienen dominio propio, vano es lo que ustedes dicen ser, ¿sí? Entonces acá, el primer texto que leemos dice, no os hagáis maestros muchos de vosotros sabiendo que recibiremos mayor condenación. Y acá es donde yo cierro la Biblia y me tengo que sentar, ¿no? Porque si tomo este texto, decir, ¿quién se puede animar ahora a enseñar la palabra? Bueno, Santiago no es que está desanimando al llamado de Dios. Lo que pasaba es que tenían mucho prurito para ocupar un lugar en el púlpito, ¿no? Y eso ha pasado a lo largo de la historia. Personas que ansían un lugar para ser vistos, para ser aplaudidos y para tantas cosas, ¿no? El ego del hombre hace esto. Y al parecer esto estaba pasando también entre esos hermanos. Estaban ansiando estos lugares y Santiago los desanima en ese sentido, ¿no? Es decir, aspirar a un ministerio sin ser llamado por Dios es algo grave. Se puede generar problemas, sobre todo los ministerios con más responsabilidad como son tanto el obispado o el pastorado y también el lugar de abrir la palabra y enseñar, ¿no? Y el Cal en la cena nos recordaba esa carta de Gálatas que habiendo sido enseñados, vinieron otros con aires de venir de Jerusalén y ser enviados a enseñar ¿qué? Estaban adulterando, porque no le estaban sacando lo que ya se les había enseñado, sino que ahora le estaba diciendo a lo que ustedes creen, ¿saben qué? Circuncídense, guarden el sábado, empiecen a hacer esto, porque si no, el sacrificio de Cristo no es completo por sí mismo. Ese es el mensaje central, ¿no? Y estos hermanos quedaron trastocados. Y el mismo Pablo quedó trastocado. Entonces estoy maravillado de que tan pronto, porque él termina el primer viaje, llega a Jerusalén, después se va a Antioquía de Siria, donde él tenía su iglesia, o la iglesia que lo encomendaba, ahí se entera de todo esto y ahí escribe Gálatas, que muy posiblemente fue el primer escrito de Pablo. Fíjense cómo alguien que aspira a un lugar puede trastornar, ¿no? Puede adulterar incluso el evangelio puro. Por eso es que aspirar al ministerio sin ser llamado por Dios, primero que es un pecado, ¿sí? Porque lo único que se hace es satisfacer el ego y el yo y tantas cosas, y después que estamos trabajando en un lugar donde tiene que estar otro, ¿sí? Que está llamado por Dios. Entonces esto es importante. Ahora también vamos a ver algunos textos más
Vamos a pasar el micrófono ahí. Hay varios textos. A ver, Alicia, vas a buscar Hechos 13:1. José va a buscar 1 Corintios 12, 28 y 29. Y de este lado, Eli va a buscar 1 Timoteo 2:7. ¿Quién más va a leer? ¿Vos, Marita, querés leer? Bien, Marita va a leer 1 Timoteo 4:3. ¿Y quién más? ¿Dorita? Sí, igual lees bien, Dorita, dale. 2 Pedro 2:1. Yo creo que con eso hoy vamos a terminar. Quiero sí decirles algo. La palabra que dice él, sabiendo que recibiremos mayor condenación, en realidad es mayor juicio, ¿sí? Otra traducción dice, hermanos míos, no se convierta la mayoría de ustedes en maestros, bien saben que el juicio que recibiremos será mayor. ¿Por qué creen eso ustedes que dice ahí Santiago o Jacobo? Porque la gente no es condenado. No me refiero a la traducción, sino ¿por qué creen que Santiago les dice, no se hagan ojo muchos de ustedes o quieran ser maestros porque van a tener un mayor juicio? ¿Por qué? Al que más el idioma se le pide, dice Marita. ¿Alguien más? Porque nosotros somos creyentes, ya sabemos. Callados. Le tiraron un enigma, una ecuación física. Porque podés hacer tropezar. También eso. La responsabilidad, Ser de tropiezo para vos. ser de tropiezo, ¿qué más? Porque estaban tratando de introducir otra doctrina. Estaban tratando de introducir otra doctrina. Eso es lo que pasó en Galacia, pero ¿por qué el concepto general de no aspiren a ser tanto de ustedes maestros porque van a recibir mayor condenación? La condenación, ¿a qué se refiere? ¿Algo en el plano nuestro solamente? El mayor juicio no es solo por la responsabilidad que vos tenés con el auditorio, que puede, obviamente, porque el instrumento del que enseña la palabra, ¿cuál es? Y Santiago después dice que todos ofendemos muchas veces. Entonces, el primero en retribuirte es, obviamente, el oyente. Pero cuando vos te pones a enseñar la palabra de Dios, es la palabra de Dios, eterna y santa. Entonces, como es de Dios, ¿quién es el que juzga? Eso es lo mayor que debemos temer, ¿sí? Y después la responsabilidad también de quien habla en este lugar tiene que estar amparado. Obviamente ninguno es libre de pecado y todos somos imperfectos, pero nos tiene que amparar un testimonio. ¿Con qué autoridad yo me paro a hablar de lo que Dios habla, por ejemplo, del matrimonio, si después en mi casa trato a mi mujer como un trapo? ¿Sí? O hablo groserías, o mis hijos están en... ¿Se entiende? No puede haber una autoridad desde aquí delante si no hay una vida que pueda avalar lo que uno está enseñando. Aunque muchas veces enseñamos verdades que estamos en un proceso de cambio, ¿verdad? Porque obviamente si lo tomamos como que puede hablar, tiene que ser perfecto, ¿quién puede hablar? ¿No? A lo largo de la historia, el mismo, ¿se acuerdan? Pedro, siendo uno de los pilares de Jerusalén, tiene que ser amonestado por Pablo. Y ustedes dicen, bueno, hay que sacarle el ministerio a Pedro. Y sin embargo, obviamente hubo arrepentimiento en él, hubo concientización y siguió ejerciendo su ministerio. Esa es la vida del cristiano. Porque todos somos pecadores en recuperación. Por eso es tan grave juzgar, mi hermano. Hay personas que se la pasan mirando al lado y juzgando. No, mirate a vos mismo, ¿no? Y sacá, antes de sacar vigas, ¿sacá qué? Antes de sacar pajas, sacá vigas de tu propio ojo. Bien, leemos porque se pasa el tiempo. Hechos 13:1. Se entendió el concepto este, ¿no? Porque Santiago pone acá, hay una mayor responsabilidad de todos aquellos que quieren aspirar a enseñar la palabra de Dios. Es noble, siempre que sea en humildad, enseñar la palabra de Dios, ¿sí? Pero lo que Pablo habla acá, aunque todos somos maestros, porque el Señor cuando nos da ese legado dice, prediquen el Evangelio a toda criatura y hagan ¿qué? Para discipular, ¿qué hay que hacer? Hay que enseñar, ¿sí? Pero lo que Santiago habla acá son los maestros con un grado de autoridad sobre la grey, ¿sí? La mayor autoridad dada por Dios a todas las iglesias es la palabra de Dios. Y después hay personas que tienen autoridad delegada por Dios de enseñar su palabra. Los primeros son los obispos, pastores o ancianos, como los quieran llamar, y después, como vamos a ver, Dios repartió por medio del Espíritu también dones, como el Espíritu quiso, no a mi conveniencia y a mi gusto, como el Espíritu quiso. Es lo que debemos descubrir, qué datación cada uno que aceptó a Cristo, mínimamente tiene un don dado por Dios para servirse a sí mismo, para servir a los demás. al cuerpo de Cristo.
¿sí? Y eso también es una meta. Cuando uno nace de nuevo, lo primero que tiene que empezar a hacer no solo es crecer, leer, sino pedirle al Señor que le muestre cuál es el don que tiene ahora para ser usado por Dios. Los maestros en la congregación que tienen este rol así de autoridad han recibido un don de parte de Dios, ¿sí? Como todo, ojo, como otros dones, no nos toca hablar de los dones en este tiempo, pero sí recuerden esto: no hay cursos de pastor, no hay cursos para ser maestro, no hay cursos. Los dones los reparte el Espíritu Santo. A veces escuchamos cursos yo he escuchado cursos hasta para hablar en lengua. Es una dotación espiritual. ¿Tá? No está mal tener un anhelo, hermano, de querer servir en algún ministerio, pero tenemos que hacer primero que nada no nuestra voluntad, sino la voluntad de ¿quién? De Dios, porque su voluntad siempre es agradable y perfecta. Hechos 13:1, ahora sí, el que lo tiene lo lee. Entre los profetas y maestros de la iglesia de Antioquía de Siria se encontraban Bernabé, Simeón, llamado el Negro, Lucio de Cirene, Manaén, compañero de la infancia del rey Herodes Antipas, y Saulo. Bien, en ese texto encontramos el níger es el negro también, como el negro Acosta acá presente. ¿Lengua griega? Supongo que sí, que níger sería así, la verdad que no sé, pero es negro. Está bien, la traducción está bien, pasa que a nosotros nos suena como es despectivo, ¿cómo le va a decir el negro? Era de Nigeria. El negro Lucio. Bueno, lo que quiero resaltar con este texto es que en la iglesia que había, dice, había ya ministerios establecidos. ¿Había qué? Profetas y maestros, ¿sí? Ojo, los profetas, como obviamente el Nuevo Testamento no estaba escrito, había pocos escritos para el tiempo que escribe, en este caso Lucas. Bueno, cuando escribe Lucas, de hecho ya había cartas de Pablo y la misma carta de Santiago, pero no es que todos los cristianos disponían del libre acceso, entraban a Google y se descargaban la carta, no. Recordamos que siempre las cartas que se enviaban a una iglesia, ¿qué hacían? Hacían copias, se pasaban a la otra iglesia y así leían, pero esto llevaba tiempo. Y entonces el Espíritu Santo levantaba profetas que eran los que transmitían la palabra de Dios, que después Pablo tiene que ordenar esto porque no podían hablar todos al mismo tiempo. Dice, no, repetís de a uno, porque si no, el que entra de afuera dice esto está chiflado, ¿no? Lo parafraseo, pero eso era lo que estaba diciendo Pablo. Entonces, por turno, se para uno, después habla otro, de acuerdo a lo que el Espíritu les daba, porque el Espíritu es un espíritu de orden, no de confusión. Y entonces también había maestros que tenían un grado especial de llevar también la palabra de Dios a medida que era sembrada, ¿sí? Porque la transmisión inicialmente era oral. Pablo, cuando iba a las iglesias, no les dejaba un escrito ahí. Les transmitía oralmente. ¿Se acuerdan? En un momento dice, alargó el discurso, y uno que estaba allá rendido de sueño, un jovencito, se cayó. Y eso era porque no había muchas posibilidades. ¿Qué hacemos mañana? Invitémoslo a Pablo que venga. No, Pablo por ahí pasaba una vez, pasaban años hasta que regresaba. Entonces aprovechaban ese tiempo de transmisión oral. Y las personas que eran autoridades en la congregación, seguro o alguna nota tomaban o se acordaban de eso, entonces tenían que volver a enseñar quizás a los que no estaban o a las generaciones, a los niños, la palabra dada. Hasta que después les llegaba obviamente alguna carta del apóstol o una carta dada a otra iglesia, y entonces así iba creciendo la doctrina que nosotros llamamos apostólica, que en realidad es la doctrina de Cristo dada a los apóstoles, y no es que era la doctrina de ellos porque a ellos se les antojó, no, es palabra de Dios. Y entonces ahí vemos que en la iglesia ya de Antioquía ya había autoridades dadas por Dios, en ese caso profetas y maestros, bueno, y nombra algunos. Interesante también notar en este texto que empieza a haber también gentiles en la iglesia, ¿sí? Nosotros recordamos que este escrito fue dado exclusivamente a cristianos judíos esparcidos, pero a lo largo de que pasan los años, gentiles empiezan también a formar parte de esta iglesia. Y aunque hubo problemas entre los dos grupos, el Señor siempre mostró que para Él no había excepción de personas, y podía elegir tanto a alguien de nacionalidad judía como también a un gentil, y también, ojo, elegía hombres como también elegía mujeres para su ministerio, ¿sí? La mujer para la época no tenía la posición cultural que tiene hoy. Los judíos mismos oraban y agradecían por no ser una bestia de carga, ni gentil ni mujer, los hombres. Así que el cristianismo pone en valor a la mujer sobre todas las cosas, que estaba muy desprestigiado, en algunas culturas lo sigue siendo,
Y esto es importante también tenerlo en cuenta, ¿sí? Primera de Corintios 12, 28, 29. A unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? Bien. La pregunta, obviamente, la respuesta a esa pregunta, ¿cuál es? No, es negativa, ¿no? Y lo que quiere decir ahí, como arranca el pasaje, ¿quién puso? Dios. No lo ponen los hombres por capacidades visuales o porque te toma una prueba y entonces, o porque andás a hacer tal curso y vení. No. Los dones los da Dios por medio de su Espíritu Santo como Él quiere porque Él sabe. ¿Se acuerdan la parábola de los talentos? A uno dio 5, a otro le dio 1, de acuerdo a la capacidad que Dios veía en esa persona. Nunca se le reprochó por la cantidad, solo sí había un pedido. ¿Cuál era? Multiplicar lo que se dio. ¿Sí? Y en el sentido nuestro es lo que Dios te dio, hermano, hermana, primero lo tenés que descubrir, después lo tenés que hacer multiplicar en humildad con la gracia de Dios que Él te da. ¿Sí? ¿Cómo se multiplica? Bueno, capacitándose en oración y ejerciendo, no guardando eso, no enterrándolo. El que no multiplicó y lo enterró, ¿qué pasó después? Hubo juicio de Dios, ¿no? Hubo juicio de Dios, o sea, hubo un reclamo. Y lo mismo nos pasa a nosotros. Y a veces vemos, ¿no, hermanos, que pasan años y años sentados y nunca supimos bien para qué fueron llamados? Nunca ejercieron un servicio en la congregación. De eso tendrán que dar cuenta el día de mañana delante del que repartió los dones, ¿sí? Pero es importante esto que leemos. Fíjense que habla como primeramente, ¿qué dice? Apóstoles. ¿Hay apóstoles hoy? No. Al toque lo dijo. Dicen ser apóstoles. Bueno, ahí no vamos a entrar en discusiones ni nada, pero bíblicamente el apóstol tenía que tener características que era haber estado en el ministerio del Señor Jesús y ser testigo de su resurrección. Porque cómo iba si no, por ejemplo, Pablo, a hablar de que Cristo es el Mesías y había sido un hombre muerto. ¿Tá? Pero Pablo, como los demás apóstoles, fueron testigos de que Cristo resucitó de entre los muertos. Y eso era fundamental. Y por eso el Espíritu los dotaba también con dones especiales. Pablo tenía muchos dones. Y eso lo que era es un aval de parte de Dios de que ellos tenían autoridad espiritual. A lo largo del tiempo murieron. ¿Quién fue el último apóstol que murió? Juan, allá por el 90 y pico, ¿no? Ya viejito. La autoridad ahora está en ¿dónde? Cuando la Biblia se termina, hermanos, ya no se requieren más profetas que tienen que dar un mensaje que no estaba dado, sino que ahora el rol del profeta cambia y pasa a ser también un maestro, un enseñador. Por eso nosotros creemos que hay dones que fueron fundacionales de la congregación a lo largo del tiempo, y cuando se completa el canon bíblico, el que le agrega la palabra, dice Juan, que es el último escritor, tanto como el que agrega como el que quita, tiene que, hay un juicio de Dios. ¿Sí? Y nosotros tristemente hemos visto muchos que dicen, Dios me dijo tal cosa, y después, en la pandemia, ¿se acuerdan cuántos apóstoles, ¿no? Habían dicho acá, ¿no? Te reprendían al coronavirus, acá no va a llegar, el Señor me mostró esto, y después los internaron como en una época había que estos falsos profetas matarlos, ¿no? En el pueblo de Israel. Cuidado con estas cosas, con estas palabras que a veces escuchamos prendiendo una radio cristiana, ¿sí? La profecía de Dios está acá escrita, listo. Del Génesis al Apocalipsis. Todo lo que Dios te quiso decir de su voluntad está acá. Está en nosotros ahora que escudriñar, buscar. Por eso también, al dejar de haber apóstoles, al dejar de haber profetas, las autoridades que quedan son el cuerpo del presbiterio, o sea, los ancianos o el pastor de la iglesia, y los maestros, dotados por Dios, ¿sí? Para enseñar las verdades con gran responsabilidad, porque todos los que estamos aquí en este ministerio tenemos que dar cuenta de lo que nuestra boca dice, ¿sí? De toda boca ociosa vamos a dar cuenta delante de Dios, todos los cristianos, pero mayormente los que tenemos este ministerio. Primera de Timoteo 2:7, ¿quién lo tiene? Sí, para esto yo fui constituido predicador y apóstol.
Digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Bien, Pablo mismo tenía muchos dones, este hermano, dados por Dios, muy necesarios para la tarea que él tenía que obrar, ¿no? En un momento él hablaba también en otros idiomas, no en lengua. Le dice, yo hablo en muchas lenguas más que ustedes, les dice. Pero cuando vengo a ustedes, les hablo en un idioma que ustedes tienen que entender. Entonces, pues pone orden también ahí. Y esto se habla también de la administración del don que Dios nos dio. Estamos, a lo largo del tiempo, el Espíritu nos capacita, nos da dones que nosotros, en su gracia, tenemos que saber administrar. ¿Sí? Tampoco, cuando uno empieza a jactarse de lo que Dios te dio, ¿de qué te jactás si vos no lo ganaste, ni siquiera tu capacidad te daba para eso? Te fue dado por gracia. Entonces, en humildad, tenés que sí ser consciente y responsable por lo que Dios te dio, porque a algunos, viste, que les da vergüenza decir yo tengo tal don. No, hermano, si lo reconociste y otra vez, y la congregación lo reconoce, porque eso es algo importante también. Yo puedo creer que tengo tal o cual don, pero si la iglesia dice que no sabe ni leer cuando se para ahí arriba, ¿no? O dice que tiene tal don, pero, y bueno, por ahí es una jactancia o alguna falsa idea que vos tenés. La congregación siempre revalida lo que Dios te dio. Si hay una afirmación de que Dios te dio ese don, entonces ahora tenés la responsabilidad de aceptar ese don, pero de ponerlo en ejercicio. Y Pablo era totalmente consciente de dos cosas. Primero, él dice, yo fui apóstol como un abortivo porque no merecía nada, ¿no? Como el último. Pero no es que porque no merecía nada y bueno, no, yo no estoy para esto, que lo haga otro. No, él aceptó la responsabilidad. Porque sabía que tenía un llamado especial. Y vaya si aceptó su responsabilidad, que como dijimos en la clase pasada, su cuerpo llevaba las marcas de esa responsabilidad. ¿Sí? Y él no podía dejar de hablar de Cristo. Pero también en ese pasaje habla de la dotación que Dios le había dado como maestro. ¿Sí? Inicialmente él siempre entra en la sinagoga los sábados a predicarle a sus hermanos judíos, pero de todas los sacaban. Y no, date Pablito, por favor, no, lo sacaban violentamente. Y entonces él entiende que el llamado de Dios para él, ¿a dónde era? A los gentiles. Y enseña y predica y les profetiza también a los gentiles. Ahora también terminamos con dos textos, ya la hora llegó, que también habla de los falsos maestros. 1 Timoteo 4:3, ¿qué dice? Prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Bueno, es el verso anterior. ¿Hay que poner el verso anterior? ¿Qué dice? Sí, el anterior. Para que no, pero eso es segunda Pedro. No, te fuiste. 1 Timoteo 4:3, 4:2. Ahí está, ¿ven? ¿Qué son? Dice. Mentirosos. ¿Y qué dice que tienen? Cauterizada la conciencia. Esto es terrible. Sin embargo, están en un lugar de enseñanza. ¿Cómo puede ser? Nunca tuvieron una revelación y una verdad espiritual. Como dice, los que tienen a Cristo tienen la mente de Cristo. No porque nosotros podamos comprender la mente, sino que es la forma de pensar, el actuar y el entender la voluntad de Cristo. Esto tiene su mente como. ¿Cómo es algo cauterizado? No siente nada, ¿no? No siente nada. Y bueno, pero ¿por qué entonces? Porque decidieron orgullosamente ser ellos maestros sin tener un llamamiento y sin ni siquiera ser regenerados por el Espíritu Santo. Pero están ahí. Por eso dice, prohibirán ¿qué? Y tantas cosas que nosotros vemos, por ejemplo, en sectas, ¿no? Sacando muchas veces versos sin el contexto de la palabra, han generado doctrinas y sectas y vaya si le ponen yugos a las personas, ¿no? Ojo, no estamos libres nosotros, aunque tenemos la verdad de Cristo, de caer en sectarismos también, ¿sí? Tenemos que siempre humildemente saber que la autoridad no es la denominación, no es la iglesia, ni es el pastor. La autoridad suprema es la palabra de Dios, por eso siempre tenemos que ir a ella. Cuando escuchamos o si escuchan algo de mí que no les suena muy bien, aparte de venir a preguntarme, lo primero que tienen que hacer ¿qué es? Ir a la palabra de Dios. Cuando Pablo cruza, se acuerdan, a Europa, había unos hermanos judíos que lo escuchan y ¿qué hicieron después? Cotejaron en los escritos. ¿Sí? ¿Qué escritos? El Antiguo Testamento, porque cuando Pablo entraba a las sinagogas ellos tenían los rollos del Antiguo Testamento. Pablo les dice, Jesucristo es el Mesías. Y agarra seguramente Isaías 53 y empieza a leer desde la antigüedad lo que decían de Cristo. Algunos directamente lo echaron, pero los que fueron más nobles, dicen los de
Muy bien. ¿Por qué fueron nobles? Porque fueron a la fuente de la palabra de Dios. ¿Sí? Incluso cuidado con las bibliecitas estas que tenemos en el teléfono, porque a veces dicen erróneo. Yo cuando bajo voy y verifico con la Biblia, porque tenía otra Biblia que decía otra cosa, y era completamente, no era que reemplazaba una palabra propia, no. Sí, la reemplazaba, pero por una que decía lo contrario. Bueno, había que tener cuidado. No está mal leer versiones bíblicas, acompañar el texto. Sí es cierto que a veces las aplicaciones, si te bajas la versión de lo obviamente testigo de Jehová, vas a decir cosas distintas. Obviamente que sí, estamos hablando obviamente de la palabra de Dios que conocemos, ¿no? Pero bueno, no está mal como costumbre poder leer otras versiones, ¿sí? Poder Nueva Versión Internacional, Biblia de las Américas, la Reina Valera Contemporánea, porque es lógico que la 60, a ver, le hablas a un adolescente que ya no tiene comprensión lectora de oíste, ¿no? Es necesario actualizar el lenguaje. Nosotros obviamente tenemos cariño por esta versión porque desde chiquitos hemos aprendido textos de acá y bueno, y a veces como es lógico volver a la versión y no está mal. Pero está bien poder leer también otras versiones que a veces nos amplían un poco también el concepto de lo que leemos. Volvemos y terminamos 2 Pedro 2:1, el último texto, me pasé ya 9 minutos. Falsos profetas y falsos maestros. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Bien, fíjense que es algo que Pedro dice ya también en el último tiempo, escribe ahí antes de morir Pedro, y dice que no solo hubo en el pueblo, los hay y los seguirán. Y son maestros. Maestros que incluso niegan, ¿qué cosa dice ahí el texto? Al Señor. ¿Cómo dice? La salvación. Es el Señor que los rescató. ¿Y cuál es entonces el mensaje que predica? Por obra. Un mensaje totalmente, primero, distorsionado de la realidad que no confronta con la palabra de Dios. Como decía el Cale hoy también, el pecado. Ay, que esa palabra, cómo me hiere, cómo me ofende. Hoy la generación de cristal es terrible, no pueden leer nada que ya se ofenden. Pero no importa, porque ellos ofendieron a Dios toda la Biblia. El mensaje de Dios hay que darlo y hay que confrontar. Hay que hablar de pecado porque somos pecadores y estamos separados de Dios. Y el medio para llegar a Dios, ¿cuál es? Jesucristo. No es una religión, no es un papa, no es un pastor, es Jesucristo. Es la persona de Cristo que te puede dar salvación. Pero hay muchos que no hablan conforme a la palabra, pero sí endulzan corazones. Y hablan de Dios, pero de facetas de Dios como un Dios solamente amoroso y un Dios que tolera todo. Y como tolera todo, vos podés estar sentado ahí, hacer lo que se te antoja, ven y total, Dios te ama. Y se olvidan de que Dios amó, pero que Dios es también juez, ¿no? Y que nadie no va a tomar por inocente a quién, al culpable, ¿no? Estas personas niegan la verdad de Dios, trastornando la palabra de Dios y dando un mensaje totalmente liviano, ¿sí? Sacando obviamente a aquellos que directamente hablan blasfemias, porque de eso son fáciles distinguirlos, ¿no? Las sectas que después vemos que el fin de esa secta era llenarse los bolsillos, ¿no? Y nada más que eso. Estar atentos entonces, como dice Santiago, les dice a ellos, y también la palabra de Dios a nosotros, no está mal querer anhelar servir a Dios, pero cuidado con los lugares de autoridad, porque si el ministerio no fuiste llamado por Dios, podés generar grandes males. Y acuérdense esto, hermano, Dios reparte mediante su Espíritu como Él quiso. Y eso es lo que nosotros tenemos que aceptar. Ojo, no quiere decir que siempre nos pueda gustar inicialmente lo que Dios nos dio. Pero si Él nos dio eso es porque sabe que podemos ser fructíferos en sus manos. Había una mano y terminamos con tu pregunta. Quería decir que por eso Juan cita, ¿no es cierto?, un texto donde dice: el que permanece en mi palabra, yo permanezco en vosotros, seréis verdaderamente mis discípulos y la verdad os hará libre. Perfecto, hermoso aporte. Permanecer en Cristo, ¿sí?